Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te quiero mostrar cómo hacer este tank top o blusa sin mangas en crochet. Comencemos. Hola, bueno, hoy vamos a hacer esta blusa sin mangas o tank top. Vamos a usar algodón 100%, en este caso el de cisne natural, 6 cabos, tijeras, marcadores de puntos, aguja lanera y aguja de crochet de 4 milímetros. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer cadenas. Yo voy a hacer 60 cadenas. Estas 60 cadenas van a representar el largo de mi tank top y es para talla S. Aquí te voy a dejar las cadenas que debes hacer si vas a hacer talla M, L o XL. Esta medida va a ser justo debajo de tu brazo en tu axila hasta el largo que quieras lograr, así que puedes aumentar el número de cadenas o disminuirlas. Aquí yo ya tengo mis 60 cadenas. Ahora el punto que vamos a trabajar para este tank top son puntos medios o media vareta. Yo siempre le digo punto medio. Hago una cadena adicional que no me va a contar como un punto, así que en la siguiente cadena empiezo a hacer los puntos medios. Si no sabes hacer el punto medio, te muestro. Aquí está tu cadena, tomas hilo, entras en la cadena, tomas hilo de nuevo y sales, te quedan 3 lazadas en tu aguja, tomas hilo y vas a pasar por las 3 lazadas al tiempo. Y este es el punto medio o media vareta, es el único punto que vamos a trabajar a lo largo de la realización de la blusa. Y así nos va quedando y vas a terminar toda esta fila de cadenas haciendo puntos medios hasta el final. Bueno, ya terminamos los 60 puntos medios. Ya puse un marcador de puntos donde inició mis 60 puntos. Ahora voy a hacer una cadena al aire, giro mi tejido y donde está el primer punto voy a empezar a hacer mi fila. Entonces esta vez no voy a hacer los puntos medios como normalmente se haría pasando por los dos hebritas del punto, sino que voy a entrar por la mitad de mi punto y solo voy a tomar la hebra que está en la parte de atrás, la hebra posterior. Y así voy a hacer mis puntos medios. Voy a marcar este, que es mi primer punto. Aquí pueden ver que ya marqué el primero de la fila anterior. Y voy a seguir haciendo puntos medios hasta finalizar esta fila, siempre tomando la hebra trasera de cada punto. Y así hasta terminar esta fila y tener nuevamente 60 puntos medios. Este es el efecto que va creando al hacer los puntos solo tomando la hebra posterior. Bueno, aquí ya estoy terminando mi punto 59 y el punto 60 donde tenía mi marcador de puntos. Bueno, yo ya terminé las dos filas para este top que estoy haciendo en talla S. Si tú estás haciendo una talla diferente como talla M, vas a hacer 3 filas, es decir, tienes que hacer una fila más de 64 puntos medios porque ese es el número de cadenas que tenías en tu cadena
inicial. Si estás haciendo talla L, vas a hacer 4 filas de 68 puntos medios, es decir, que tienes que hacer 2 filas más. Talla XL, 5 filas, tienes que hacer 3 filas más, en este caso de 72 puntos medios, como tu cadena inicial. Ya después que hayas hecho este número de filas, vamos a continuar con el aumento de puntos. Entonces, aquí ya voy a quitar el marcador de puntos y voy a hacer 3 cadenas al aire. Giro mi proyecto y en la segunda cadena que tengo desde mi aguja, esa es la primera, esa es la segunda, ahí voy a empezar a hacer puntos medios. Hago 1 y 2 puntos medios. Y ahora voy a seguir tejiendo sobre mi fila anterior usando siempre la hebra trasera del punto para hacer el punto medio o media vareta. Voy a marcar cuál fue mi primer punto, que es este que hice en la primera cadena, en la segunda cadena que tejí. Y ahí es donde va a empezar esta tercera fila en mi caso, cuarta o quinta o sexta en el tuyo. Y así vamos. Hasta el final los 62 puntos medios en este caso. Ya nos vemos al final. Ok, aquí tengo mi marcador de puntos. Voy a hacer el punto 61. Y aquí donde está mi marcador de puntos, el último punto que sería el 62 en mi caso, en tu caso 2 puntos más de los que hiciste en tu cadena inicial. En este caso voy a hacer el punto tomando las 2 hebras del punto anterior. Así cuando estemos haciendo la parte de abajo de nuestro top, que esta sería la forma en cómo estamos tejiendo, esta parte, la parte de abajo, va a quedar como más pulidita, mejor hecha y se va a ver mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a hacer una cadena para dar altura, volteamos el tejido y igual como lo hemos venido haciendo, tomando solo la hebra trasera del punto, vamos a hacer los puntos medios hasta llegar al final de esta fila. Voy a marcar el inicio de esta fila, pongo mi marcador de puntos y sigo tejiendo solo tomando la hebra trasera del punto de la fila anterior. Aquí ya terminé esta fila, el último punto. Y bueno, aquí estas ya son las 2 primeras filas de aumento de puntos. Vamos a hacer ahora 3 cadenas. Giro el tejido. Y en la segunda cadena que tengo desde mi aguja, voy a empezar a hacer los puntos medios. En la primera cadena, segunda cadena. Voy a marcar el primer punto de esta fila. Y aquí ya voy a continuar tejiendo en mi fila de puntos normalmente, tomando solo la hebra trasera de cada punto, hasta llegar al final de esta fila. Bueno, ahora simplemente hago una cadena al aire y volteo mi tejido para hacer puntos medios hasta llegar al final de esta fila. Voy a marcar mi primer punto medio siempre. Esto me ayuda a que no me confunda hacer quizás un punto en la cadena de altura que hacemos y que se nos modifique el número de puntos o a no dejar el último punto sin hacerlo. Entonces por eso siempre les recomiendo que se apoyen usando los marcadores de puntos. Y así hasta finalizar esta fila.
Aquí ya llegué. Tengo mis primeras filas, los dos siguientes filas de aumentos de puntos y las que acabo de hacer con el segundo aumento de puntos. Vamos a hacer el tercer aumento de puntos. Entonces vamos a hacer 3 cadenas al aire. Volteo el tejido y desde la segunda cadena empiezo a hacer los puntos medios. Al igual como lo he hecho en las anteriores, hago 1, 2 puntos y ya empiezo a tejer tomando solo la hebra trasera para terminar esta fila. Bueno, yo ya me adelanté y terminé las dos filas de aumento de puntos. Aquí estarían las filas iniciales de su cadena, el primer aumento de puntos, el segundo aumento de puntos y las dos filas del tercer aumento de puntos, que era el que estábamos haciendo. Esta es la parte de la sisa de nuestra blusa, del primer delantero que estamos tejiendo. Y ahora vamos a empezar a hacer la tira. Entonces, les voy a mostrar aquí cómo se ve el tejido. Esa es la parte correcta del tejido. Y esta, donde se ve cada puntada como hacia abajo, en V hacia abajo, es la parte de adentro de nuestra blusa. ¿Ok? Es para que sepan cómo se debe ver el tejido por la parte de afuera. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer la tira. Esta vez voy a hacer 5 cadenas al aire. Voy a voltear el tejido. Aquí tengo mis 5 cadenitas. Y desde la segunda cadena empiezo a hacer puntos medios. Es decir, que en este caso el aumento que estoy haciendo de puntos medios son 4 puntos medios, adicionales a los que ya han venido tejiendo en cada fila anterior. Una vez que he terminado de tejer estos puntos medios adicionales, los 4 puntos medios adicionales, retomo mi fila anterior de puntos de la forma que lo hemos venido haciendo, tomando solo la hebra trasera del tejido. Y así hasta terminar esta fila. Voy a poner mi marcador de puntos, que no se nos olvide. Y voy a terminar esta fila y la fila siguiente de regreso pues la voy a hacer hasta donde tengo mi marcador de puntos. Ahí nos vamos a ver. Ya tejí las dos filas que correspondían al aumento de puntos, entonces ahora voy a hacer 21 cadenas al aire. En el caso de la talla S, talla M, aquí te dejo 23 cadenas, talla L 25 cadenas, talla XL 27 cadenas. Esto es una sugerencia, tú puedes ir midiendo el número de cadenas que necesitas para hacer la tira y que tu blusa quede pues donde tú deseas, como deseas. Aquí tengo las 21 cadenas. Entonces, desde la segunda cadena voy a empezar a hacer los puntos medios correspondientes a la tira, así que me van a quedar 20 puntos medios adicionales. Y luego pues simplemente voy a retomar la fila anterior. Aquí voy a poner mi marcador de puntos. Y sigo tejiendo puntos medios. Yo aquí ya terminé la tira, tengo las 3 filas correspondientes para la tira y bueno, estoy en esta parte. Vamos a seguir tejiendo. Aquí ya tengo mi cadena adicional. Voy a tejer puntos hasta llegar a esta parte, o sea, el número de puntos que yo tejí para estas dos filas los voy a tejer de este lado. En mi caso son 70 puntos medios, en tu caso depende de la cantidad de cadenas que hiciste al inicio. Entonces, simplemente voy a tejer 70 puntos medios. Aquí ya tengo los 70 puntos medios y voy simplemente a hacer una siguiente fila de la misma cantidad de puntos que acabo de tejer, 70 puntos medios en mi caso, tú según la talla que estés tejiendo, y de igual forma
tomando solo la parte de atrás del punto anterior. Bueno, ya que por fin pude retomar bien el tejido, voy a hacer 5 puntos medios. Este es el tercero, cuarto y ahora voy a hacer el quinto punto medio. En este quinto punto medio voy a poner el marcador de puntos. Esto me va a indicar que cuando teja la siguiente fila voy a tejer hasta ese marcador de puntos. Es decir, que en esa ya estoy empezando a hacer disminuciones de puntos medios, así que voy a llegar solo hasta donde tengo mi marcador de puntos. Termino esta fila normal y nos vemos en la siguiente fila. Aquí estoy, aquí tengo mi marcador de puntos y ahí es donde voy a hacer el último punto de esta fila. Y me van a quedar libres 4 puntos medios de la misma forma que me quedaban del lado contrario de la tira. Hago una cadena para dar altura. Hago 1, 2 puntos medios, 3 puntos medios y en este tercer punto medio es donde va a poner mi marcador de puntos. Eso quiere decir que la siguiente fila va a llegar hasta donde tengo ese marcador de puntos. Bueno, aquí ya terminé, entonces vamos a revisar cómo nos quedó la parte delantera de nuestra blusa. Aquí tengo los aumentos de 2 en 2, el aumento de 4, nuestra tira que fue 20 puntos adicionales en mi caso, son 3 filas y ya empezamos a hacer la reducción de puntos. Está la de 70 puntos en mi caso y aquí de 2 en 2 hasta tener el mismo número de puntos de nuestra cadena inicial. Son 2 filas por cada aumento de puntos, pero en este caso, para hacer el delantero, yo hice una fila adicional. Es decir, que aquí tengo 3 filas del mismo número de puntos. Ahora voy a hacer una cadena al aire y voy a hacer otra fila adicional. Pero en este caso, voy a hacerla tomando las 2 hebras del punto anterior. Esta fila es la única que voy a hacer de esta forma. Puntos medios, normal, pero tomando las 2 hebritas del punto de la fila anterior. Así hasta terminar esta fila. Ya terminé esta cuarta fila adicional que hice tomando las 2 hebras del punto. ¿Y por qué hice esta? Porque aquí van a ir los botones de nuestra blusa. Pero antes de ubicar botones, vamos a hacer el segundo delantero. Lo vamos a hacer exactamente igual que como tejimos este delantero, pero vamos a obviar las 2 últimas filas que acabo de hacer. Yo ya tengo acá mis 2 delanteros y estaba marcando donde quiero que queden los botones. Entonces simplemente voy a ubicar los botones, contar el número de puntos que esté proporcional entre cada botón y los voy a ir reemplazando por marcadores de puntos porque los botones los voy a pegar al finalizar todo el proyecto. Entonces simplemente reemplazo donde tenía los botones por marcadores de puntos. Bueno, este es mi delantero de los botones y este va a ser el delantero de los ojales. Entonces voy a hacer un ojal donde corresponde cada botón. Aquí voy a retomar
el tejido con hilo donde está mi cadena inicial de este delantero. Ahí es donde voy a hacer los ojales. Voy a hacer 2 cadenas para dar altura y donde corresponde a cada cadena voy a hacer puntos. En este caso voy a trabajar con puntos altos o varetas. Simplemente tomo hilo, entro en mi cadena, tomo hilo de nuevo, paso por 2 lazadas y luego paso por 2 lazadas. Y así voy a ir trabajando. Aquí tuve que cortar porque estaba fuera de foco, entonces simplemente les voy a explicar cómo hacer los ojales. Van a ser puntos donde corresponde el ojal, van a hacer una cadena al aire, saltan un punto y luego retoman y siguen haciendo puntos. Así los van a hacer. Yo tengo 11 puntos de diferencia entre cada ojal. Al inicio 4 puntos y luego a partir de ahí empecé a hacer los ojales correspondiente a lo que ya había hecho antes para los botones. Bueno, ya tengo el segundo delantero de mi blusa. Ahora voy a ubicar y estar segura de que los ojales coinciden con los puntos donde van a ir los botones. Otra cosa que te debes asegurar es que hayas hecho los delanteros con el sentido de los puntos iguales. Aquí lo que les había comentado anteriormente, que ambos se vean iguales. Ahora vamos a hacer la parte trasera. Yo ya la tengo lista. Y bueno, simplemente la parte trasera es hacer el mismo delantero 2 veces. Vas a iniciar con tus mismas cadenas iniciales, vas a hacer los aumentos de puntos igualito, la tira todo igual hasta llegar al final del primer delantero que hicimos. Recuerdan que habíamos hecho 2 filas más adicionales. En este caso no las vamos a hacer, sino que aquí yo marqué donde terminé mi primer delantero. Aquí simplemente voy a hacer una fila adicional y después de eso voy a empezar a hacer lo mismo que había hecho en mi delantero. Aumentos de puntos adicionales, mi tira y luego disminuciones de puntos. Y es como hacer los primeros 2 delanteros unidos en uno solo. Y así ya tengo mi parte trasera. Ahora lo que voy a hacer es unir todas mis piezas. Voy a ubicar las piezas delanteras que ya tenía listas, la de los botones y la de los ojales. Lo primero que voy a unir es la parte de las tiras, las voy a unir, voy a usar una aguja lanera para hacerlo y simplemente unirlas. Aquí puedo asegurarme de que el medio de la parte trasera coincide exactamente con la parte de los botones y los ojales. Yo aquí ya he empezado a coser. Aquí yo marqué ambas partes con un marcador de puntos para asegurarme de terminar en el mismo punto. Yo ya empecé a coser y simplemente es con la aguja lanera ir uniendo las partes. Las tiras ya las tengo unidas, ahorita lo estoy haciendo con el lateral. Pueden hacerlo. Aquí esta es la parte donde tengo la cadena inicial. Entonces simplemente paso a través de la cadena, asegurando de tomar las 2 hebritas que corresponden a la cadena, no una sola para que quede más fuertecito. Y de la fila que tengo con puntos tomo solo la hebra trasera. Y así lo voy haciendo, pasando de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Aquí las 2 partecitas de la cadena para que quede mejor y más fuertecito. Y la parte trasera del punto que estoy tejiendo. Perdón, cosiendo. Y así por los 2 laterales de la blusa, igualmente por las tiras. Bueno, ya cosí las 2 piezas y las tiras, así se va viendo, pero ahora vamos a arreglar la parte del escote y de las axilas, la sisa, para que se quede más pulido y no se vea así como escalonado. Retomo hilo con mi aguja en el primer punto de esta delantera al que llevaría los botones. Allí voy a hacer una cadena al aire. Y ahora voy a trabajar solo puntos deslizados. Voy a marcar esta cadenita
para saber que aquí inicié mi punto porque voy a hacer 2 filas. Entonces, en la primera fila de puntos deslizados, aquí cuando me consigo el punto, voy a tratar de entrar en el medio del punto. Cuando llego acá a los aumentos de puntos, en el primero que me consigo voy a hacer el punto deslizado en la parte de arriba del punto. Y el siguiente punto, que es como el que le da esta esquina, lo voy a obviar y me voy a la parte media del punto y ahí atravieso el punto y hago mi punto deslizado. No lo voy a hacer como en las cadenitas del punto, sino en medio del punto. Este es el primero de aumentos, aquí sí lo hago en la cadena del punto, el segundo paso y lo hago directamente en la mitad del punto. Esto nos va a permitir que cuando terminemos el cuello se vea más circular y no escalonado. Aquí me salto la parte del punto, sino que me voy directo a la mitad del punto. Y en el siguiente, pues en la mitad del punto. Aquí cuando llego a esta parte que tengo más puntos adicionales, en el primero, segundo y tercero lo hago en la cadena del punto y el cuarto, que es el de la esquina, lo obvio y me paso a la mitad del punto. Y así se va quedando. Sí pueden ver que le ha quitado como ese efecto escalonado y se ve más circular. Y en la parte de las tiras simplemente en donde está mi punto hago puntos deslizados. Y de esta misma forma vamos a terminar de trabajar todo el escote por la parte trasera, nuevamente la tira y aquí ya terminé la parte delantera. Voy a hacer la segunda fila, hago una cadena para dar altura, giro mi tejido y aquí voy a trabajar sobre los puntos deslizados solo tomando la hebra trasera. Aquí tengo asegurarme que estoy tomando la fila de puntos deslizados y sobre la hebra trasera hacer puntos. Aquí no tengo que estarme fijando si es el punto, si es la esquina ni nada porque simplemente trabajo sobre los puntos deslizados que hice en la fila anterior. Aquí ten cuidado de no confundirte con el punto de digamos las filas de la blusa, sino solo sobre los puntos deslizados que acabo de hacer. Y así hasta terminar toda la parte del escote, tiras y parte trasera. Aquí ves la esquina que nos quedó sobrando porque sobre ella no trabajamos, la obvio y sigo trabajando sobre puntos deslizados. Así nos va quedando con mucha más precisión. Y aquí yo ya terminé, ya puse los botones y ya terminé también. De la misma forma que hice el escote y parte trasera, hice la parte de las axilas y miren, ya queda totalmente redondeado estos bordes, ya no quedan con la forma escalonada. Y las puntitas que obviamos quedan como escondidas detrás de la segunda fila de puntos deslizados. Y bueno, así nos quedó nuestro tank top. Los botones simplemente con una aguja, hilo de coser, los uní a la mitad de los puntos de estas dos filas, justo en la mitad. Allí fue donde cosí mis botones, donde había puesto los marcadores de puntos para que coincidan perfectamente con los ojales. Por atrás no se ve nada si usan un hilo claro, blanco o del mismo color con el que estén tejiendo. Y simplemente abotonamos en nuestro ojal y ya. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este tutorial, que lo hagan, que me etiqueten en sus redes sociales si publican y que compartan este video, denle un like, suscríbanse al canal y espero verlas muy pronto de nuevo por acá.